Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hemos llegado a otra clase. En esta clase vamos a hablar de una de las organelas de las cuales no mencionamos, pero no hablamos en las diapositivas anteriores. Bien, vamos a hablar del núcleo y a partir de esta clase ya empezamos a tocar temas relacionados bien a la genética. Bien, a partir de estas clases se empieza como a complejizar la materia, así que les pido que estudien muy bien los temas anteriores a fin de evitar inconvenientes y que puedan comprenderlo mejor. El núcleo, como yo les dije en las diapositivas anteriores, era la organela de mayor tamaño y era como el cerebro de la célula. Ocupa el 10% del volumen total de la célula y va a estar compuesto por una membrana nuclear que lo contiene. Recuerden que esto es en los eucariontes, porque en los procariontes esta membrana no existía y el núcleo tampoco existía. Hecha esta aclaración, sigo con la explicación. Esta membrana nuclear tiene poros, ya vamos a ver cuál es su función. El núcleo contiene proteínas, cromosomas, cromatina y contiene un nucleolo. La envoltura nuclear está formada por una doble membrana lipoproteica. Es doble porque tiene una capa interna y una capa externa. Ambas forman la envoltura o membrana nuclear, ¿sí? La capa externa, si ustedes buscan una imagen de una célula con las organelas, van a ver que esta cara externa de la envoltura nuclear, en esa cara está adosado, pegado, el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas, pero eso ya forma parte del espacio perinuclear. Como yo les mencioné recién, esta membrana contiene poros y la función de la membrana, como toda membrana, es el transporte de sustancias. Pero en este caso, como estamos hablando del núcleo, es el transporte de sustancias que van desde el núcleo al citoplasma. ¿Sí? La membrana celular regula el tránsito de sustancias desde el espacio extracelular hasta el espacio intracelular y viceversa. ¿Comprenden la diferencia? No se vayan a confundir. Van a ver que vamos a hablar mucho de transporte de membranas. Es un tema muy amplio el tipo de transportes. Yo he intentado como hacérselos bien sencillitos. Y lo que le quiero explicar y quiero que sepan es que existen dos tipos de transporte y por eso viajo hasta esta diapositiva. Hay un transporte pasivo que que no va a gastar energía, perdón, y un transporte activo que sí va a ser un gasto energético. Bien, en los pasivos vamos a tener la difusión simple que ocurre a través de los fosfolípidos. ¿Recuerdan los fosfolípidos que hablamos en la membrana celular? Bien, a través de ellos. La difusión facilitada que ocurre por las proteínas de membrana y la ósmosis que ocurre también en las membranas en moléculas bien pequeñas como por ejemplo es el agua. El agua pasa de un medio a otro por ósmosis. Bien, dentro de los transportes activos vamos a tener la endocitosis, la exocitosis y la bomba de sodio y potasio. Este tema así como que viene un poco enganchadito al programa, es algo que yo quise que ustedes supieran, que este cuadro les quede, porque cuando vean bomba de sodio y potasio en sistema nervioso o hablen de pinocitosis, fagocitosis, yo quería que ustedes tuvieran, aunque sea algo rápido a lo cual pueden recurrir y saber de qué se trata. Pero no vamos a ver más que esto. Bien, vuelvo acá. Entonces, a través de la membrana nuclear van a posibilitarse dos tipos de transporte. Pasivos, que recuerden que no había gasto de energético. ¿Por qué? Porque son moléculas solubles, como el agua, y porque son moléculas pequeñas. ¿Sí? Entonces la membrana no tiene que hacer un gran esfuerzo por dejarlas pasar. Pero en el caso de las proteínas, de la glucosa y los ribosomas, que son moléculas muy grandes, muy pesadas a nivel de peso molecular, los que sepan química van a entender, los que no, imagínense algo bien grande. Bien, va a implicar un cambio de conformación en la membrana y por lo tanto en el poro y por lo tanto sí va a haber y sí se va a necesitar un gasto energético. Chicos, esto así como simple, pasivo, no necesito consumir energía porque son moléculas solubles y chiquititas, activos son moléculas grandes, hablamos de un transporte más complejo y sí voy a hacer un gasto energético para ello. Chim, pum, pan, no vayan más allá.
Acá yo les puse una imagen de cómo es el poro, pero no vamos a entrar en las características microscópicas del complejo del poro nuclear, ¿sí? Quédense tranquilos. Vamos a hablar un poquito del nucleolo. El nucleolo es como el núcleo del núcleo y es la zona donde está el ARN con sus proteínas. Algo que yo les quiero mencionar y recordar es que recuerden que el material genético podía ser ADN o ARN, o cuando nos referimos a material genético hablamos de esos dos tipos de ácidos, ¿bien? Que están presentes en todos los seres vivos. Pero ¿en quiénes no estaban presentes ambos? En los virus, que no son considerados seres vivos. Bien, acá yo les coloco una imagen bastante linda, ven la membrana o la envoltura nuclear que está por una membrana externa y otra interna, se visualizan los poros, el nucleoplasma, que es el plasma del núcleo, los cromosomas, la cromatina, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, y el nucleolo, donde está el ARN. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de esta diferencia entre ADN y ARN. ADN es el depósito fundamental de información genética. Bien, recuerden que los procariotas no tenían membrana nuclear, o sea que este ADN estaba en una zona que se denominaba nucleoide, y en los eucariotas estaba su mayor parte en el núcleo, pero acordémonos que las mitocondrias y los cloroplastos también contenían ADN. El ARN se ubica en el núcleo, ya vimos dónde, donde es sintetizado, y en el citoplasma, donde colabora con la síntesis proteica. Esto de la síntesis proteica lo vamos a ver cuando veamos síntesis de proteínas. Ahora quiero que tengan una noción general. Siento que esta clase es la que más dudas les va a dar. Bien, tomo un poquito de agua y seguimos. Profe, usted dijo que el ADN y el ARN eran ácidos. Sí, son ácidos nucleicos. ¿Bien? Estos ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos. Son palabras rarísimas para quienes no sepan química, pero yo les voy a ir indicando qué quiero que ustedes sepan y lo que quieran investigar por fuera, siempre celebrado y bienvenido. ¿Sí? Los nucleótidos, a ver, para decirlo así, simple, son compuestos químicos que están unidos por uniones fosfodiéster. Cuando yo hable de unión fosfodiéster es la unión del fósforo con el carbono. Con que sepan que el fósforo es una P y el carbono es una C, chicos, no le puedo pedir más que eso porque ustedes no tienen en el pre química. Entonces, bueno, no los quiero complicar tanto. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. ¿Y qué son esos nucleótidos? Bueno, esos nucleótidos están conformados por una base, un azúcar y un ácido fosfórico. Bien, cuando hablamos de azúcar vamos a hablar de pentosa, porque este es el azúcar, el verde. Creo que si yo muevo el mouse se ve, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, por eso se le dice pentosa. Bien, esta pentosa se puede llamar ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas o piridiminas. Cuando hablamos de purinas, vamos a hablar de la adenina y la guanina, y cuando hablemos de las piridiminas, vamos a hablar de timina, uracilo y citosina. Algo que me gusta hacer trampa, verse en los exámenes y complicárselas un poquito, es que diferencien un nucleótido de un nucleósido. El nucleótido está formado por azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El nucleósido, ojo acá, miren acá se los menciono, está formado por un azúcar y solo por una base nitrogenada. No tiene grupo fosfato. ¿Ok? Acá yo les pongo algo que creo que, a ver, díganme que se escuchó y díganme que identifican quién es. Si no es por la foto, es por la voz, ¿no?
Bueno, acá yo les traigo, y acá es muy entretenido cuando doy la clase en la Facu, lamento mucho que nos estemos perdiendo de todo esto, es una mnemotecnia que es una forma de acordarse de cómo se combinan las bases nitrogenadas. Bien, la clásica, quienes hayan visto este tema van a saber que es Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Carlos Gardel, tomamos la primera letra de ambas palabras y es citosina guanina. Bien, o sea que es la forma en que una purina, la guanina, se va a combinar con una piridimina, la citosina, ¿sí? Mediante tres puentes hidrógenos. A ver acá, ahí está. Y Aníbal Troilo se lo pongo por si se escucha. Acá, como verán, apelo un poco a la cultura general. Este es Aníbal Troilo, es muy conocido, igual que Carlos Gardel en Argentina. Si no lo conocían, porque sé que ustedes son muy jóvenes, se los presento. Es el que viene a traernos la otra mnemotecnia, ¿sí? Que es que la adenina se va a combinar con la timina. Estas dos la hacen mediante dos puentes hidrógenos. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Les parece fácil? ¿Les parece difícil? Este Power tiene mucha información, pero tranquilos, apelen a la memoria y a la comprensión. Llegamos a esta diapositiva donde vamos a ver la diferencia o vamos a comparar entre el ADN y el ARN. Bien, el ADN se ubicaba en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. El ARN estaba en el citoplasma, en el nucleolo y en los cromosomas. Ya vamos a ver cromosomas. En el ADN, el azúcar que la configuraba era la desoxirribosa, y en el ARN la ribosa. La función principal del ADN es transportar o contener la información genética, y en el ARN la síntesis de proteínas. Bien, acá vamos a ver cuáles son las combinaciones posibles y las diferencias entre ADN y ARN. Y a grandes rasgos, para no hacerle líos entre tantas palabras, lo que quiero que sepan es que de las piridiminas hay una que va a poseer el ADN y hay otra que va a poseer solo el ARN. Son las que he subrayado, ¿sí? En el ADN, las piridiminas que pueden presentarse son citosina y timina. En el caso del ARN es citosina y uracilo. Esto quiere decir que el ADN jamás va a tener uracilo y que el ARN jamás va a tener timina. Bien, con respecto a las purinas, pueden estar presentes ambas, adenina y guanina, en ambos ácidos. Bien, yo toco y toco acá, yo no sé cómo va a salir esto. Vamos a entrar ahora a caracterizar el ADN y vamos a tomar el modelo de Watson y Crick. Watson y Crick hablaron en 1953. A mí me gusta bastante que sepan el tema de en qué año fue para que vean cómo va evolucionando los conceptos. Hablaron de que el ADN era una doble hélice, ¿sí? Doble hélice dextrógira. Es una doble hélice porque son dos cadenas. Si ustedes ven el dibujo, hay dos cadenas de polinucleótidos que toman una forma helicoidal porque giran alrededor de un eje, ¿sí? Entonces es doble porque son dos, hélice porque es helicoidal y dextrógira porque gira hacia la derecha. Bien, también mencionaron que eran cadenas antiparalelas. Creo que si yo muevo el mouse se ve, espero, porque estoy como marcando y si no va a ser a la macana. Si ustedes ven, una comienza con un 3', pero si yo sigo esta cadena y sigo y sigo y sigo, termina en 5'. Si hago lo mismo con la opuesta, comienza en 5', y si la continúo y la continúo, termina acá, en 3'. ¿Ok? Profe, ¿qué es 5' y 3'? Ay, chicos, miren, tiene que ver con algo químico y no los quiero volver locos, pero quiero en líneas generales que sepan, por si les da esa duda, que la unión de nucleótidos a través del fósforo
va a ser lo que le dé esa dirección a esa cadena. Entonces, según si el fósforo se unió al carbono 3 va a ser 3' o si se unió al carbono 5, acuérdense del azúcar pentosa que tenía 5 carbonos, va a ser 5'. ¿Sí? Muy complicado, no hace falta que solo sepan. Tienen que ver con cosas químicas que si no se van a complicar mucho. Los nucleótidos corren en direcciones opuestas, ¿sí? En esta cadena, y los nucleótidos pueden presentarse en cualquier orden. Sí, sí, chicos, puede haber cuantas adeninas y timinas se dé. El tema es que la cadena complementaria, vamos a llamar a esta cadena, a la que empieza con 3' A y a la que empieza con 5' B, es importante que se complementen. Esta, la 3, puede estar formada por las bases nitrogenadas que fueren, pero lo importante es saber que la 5', su compañera, la que está pegada, la que está al lado y la que va a venir a complementarla, tiene que tener las bases nitrogenadas complementarias. Bien, es decir, si la cadena A tiene adenina, la cadena B tiene que mostrarle una timina para que se puedan unir. Si la cadena A tiene una citosina, la cadena B tiene que tener una guanina, ¿sí? Para que se puedan unir. Los nucleótidos se unen por enlace fosfodiéster. ¿Se acuerdan que antes esto lo mencioné? Entonces, hasta acá ya vimos por qué era una doble hélice dextrógira, por qué era una cadena antiparalela y por qué eran complementarias. Ahora vamos a ver por qué son bidireccionales. Y esto tiene que ver con la replicación del ADN, que es una clase aparte, en la que vamos a ver que esta cadena, a partir de un punto, se replica en dos direcciones opuestas. Por eso se le dice que es bidireccional. Acá les comento más o menos lo que hemos charlado anteriormente. Y decimos, si vemos la figura, que estas bases están dirigidas hacia el centro, perpendiculares al eje de la molécula, y que el exterior, el esqueleto, va a estar dado por el azúcar y el fosfato. ¿Sí? ¿Qué va a ser esto? O sea que protegen a las bases nitrogenadas. Bien, dijimos que el núcleo contenía material genético, del cual ya hablamos, dijimos que contenía cromatina, cromosomas, y es a lo que vamos ahora. La cromatina es un complejo de ADN con proteínas. Estas proteínas van a leer en la bibliografía que pueden ser histónicas o no histónicas, no me interesa que sepan esa diferencia. Sí quiero que sepan que hay dos tipos de cromatina, la heterocromatina, que es el 10% de la cromatina total, y la eucromatina. La eucromatina está menos condensada, está dispersa en el núcleo, y la heterocromatina está muy condensada y se ubica en la periferia. ¿Ven? Muy condensada, por eso se visualiza mejor, menos condensada. Con eso ya estamos bien. Lo importante de saber de la cromatina es que es el ADN no condensado. Con eso también van a estar bien. A medida que vamos desarrollando genética y ADN y todo eso, van a ir comprendiendo un poco mejor. Los cromosomas, en cambio, es el ADN condensado. Estos cromosomas, en sus características o en su morfología, van a estar compuestos por cromátides, bien, por cromatistas también, porque es el brazo largo, por centrómeros, por telómeros, que son los extremos, y por una constricción secundaria que da lugar a un satélite. Bien, vamos a ir ahora a desarrollar paso por paso o estructura por estructura. Estas cromátides son dos brazos simétricos. Me voy a volver a este dibujo que creo que les va a ser mejor. Son dos brazos simétricos. Hay dos que son cortitos, bien, que se les dice P de petit. Y hay dos que son largos, que se los puede llamar también brazos Q. Bien, cada cromátide conforma una molécula de ADN condensada con sus proteínas. Y a no ser que la célula o el ADN se haya replicado, esto va a ser así.
Bien, estas cromátides quedan unidas por el centrómero y se van a separar en anafase, les coloqué yo. Eso cuando vean mitosis, meiosis, van a entender varias cosas de las que ahora les parece como chino básico. Tranquilas, para que después al final, cuando estén cerca del examen final, puedan como ir uniendo toda esta información. El centrómero es la zona de mayor constricción y va a permitir la unión de la cromátide con las fibras del uso mitótico en la mitosis, que es algo que vemos después. El telómero o los telómeros son los extremos de los cromosomas y sufren un proceso que se denomina senescencia y envejecimiento, que es que a medida que la célula se divide, estos telómeros se van acortando, ¿sí? Yo les coloqué acortamiento de telómeros a lo largo de los sucesivos ciclos celulares. Ya vamos a ver en el trabajo práctico número 1 qué es un ciclo celular. Bien, esto no ocurre, este envejecimiento no ocurre en las células de la sangre y en las células germinales, gracias a una enzima que se llama telomerasa y que lo que hace es como reponer los nucleótidos y evitar ese desgaste. Ahora vamos a hablar de la constricción secundaria, que no está presente en todos los cromosomas, sino que está presente en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Esta constricción secundaria, que ven acá, es la que va a dar lugar al satélite, que es esta parte. Yo estoy moviendo el mouse, espero que se vea, porque si no va a caer rebobo lo que estoy diciendo. Y esa parte del cromosoma contienen los genes que codifican al ARN ribosomal. Más adelante vamos a ver que hay 3 tipos de ARN: mensajero, de transferencia y ribosomal. ¿Qué me interesa de cromosomas? Que sepan esto, que tienen cromátides, un brazo corto y un brazo largo, un centrómero, telómeros que sufren senescencia y envejecimiento, pero que está la enzima telomerasa que en algunas células evita este proceso, y que en algunos vamos a tener satélites gracias a una constricción secundaria. Con que sepan eso, van bien. Acá es un poco de lo que estuve hablando recién. Bien, y llegamos ahora al cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es la representación de los cromosomas de un individuo. A mí me gusta decir que es el conjunto total de cromosomas que caracteriza a una especie. ¿Bien? Y van a estar ordenados de acuerdo a su morfología y de acuerdo a su tamaño. El cariotipo del ratón, por ejemplo, tiene 20 cromosomas. El cariotipo del ser humano tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas homólogos. 22 pares son autosómicos. ¿Qué significa esto? Sómicos, soma, es de cuerpo. Esto es lo que vamos a encontrar en las células del cuerpo. Este 2N que ven acá, por ahora puede ser algo raro de comprender, ya lo vamos a ir desmenuzando el concepto con el paso de las clases, pero 2N significa diploide. Y es que contiene el doble de información que una célula haploide, como es el caso de los cromosomas sexuales o de las células sexuales, que tienen la mitad de información que las autosómicas. ¿Bien? ¿Se las compliqué mucho? El cariotipo del ser humano está conformado por 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas homólogos. 22 pares son autosómicos y un par es sexual. En la mujer vamos a tener XX y los varones van a tener XY. ¿Ok? Los cromosomas autosómicos son los somáticos, son todos menos los sexuales y van del par 1 al 22. Los cromosomas sexuales son los que son transportados en las gametas, espermatozoides y óvulos, van a determinar el sexo del individuo y corresponden al par 23. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya queda poquito. Los cromosomas homólogos son un par de cromosomas. Aclaro este término para que comprendan mejor en el trabajo práctico número 1, que son un par de cromosomas, bien, que uno ha sido brindado por la mamá y otro ha sido brindado por el papá. Más que por la mamá y por el papá, vamos a decir por un varón y por una mujer, por un espermatozoides y por un óvulo, ¿ok? Se emparejan durante la meiosis y a mí me gustó mucho esta imagen para que entiendan cuando hagan el trabajo práctico número 1
qué son los cromosomas homólogos y qué son las cromátides hermanas. Bien, visualícenlo y analícenlo. Bien, acá yo les pongo la imagen. Ay, les había puesto unas imágenes re bonitas. Bueno, no importa. En la plataforma, cuando suba el PowerPoint, las agrego. Acá les coloqué un cariotipo masculino y femenino. Fíjense que la única diferencia va a ser los cromosomas sexuales, el par sexual. El síndrome de Down ya vamos a analizarlo en profundidad, pero ustedes lo que tienen que observar es que es una trisomía del par 21, es decir, que en el par 21 no tiene un par, sino que tiene 3 cromosomas. Los puse la imagen de los cariotipos del ratón, el ser humano, la mujer, el varón y el síndrome de Down, como para que ustedes visualicen la diferencia. ¿Bien? Vamos a ver que los cromosomas se van a clasificar en metacéntricos, cuando el centrómero se ubica en el centro y ambos brazos tienen la misma longitud; submetacéntricos, cuando el centrómero esté alejado del centro y tengan un par de brazos cortitos y un par de brazos largos; el acrocéntrico, que es cuando el centrómero se encuentra muy próximo a uno de los extremos, entonces casi que el par de brazos cortitos es inexistente; y el telocéntrico, que no está presente en los seres humanos, que el centrómero se ubica en la región de los telómeros y solo tiene un par de brazos. Bien, esta clasificación sí suelo preguntarla. Bien, acá estas dos filminas que vienen al final es para que comprendan mejor la clase, para que cuando estudien para el examen final lo tengan y para que cuando hagan el trabajo práctico evaluativo número 1 también tengan como un glosario al que recurrir. Los cromosomas, recuerden que son el ADN condensado, ¿sí? Y cuando veamos cromosomas significa que las células están en procesos de división, de replicación. ¿Bien? La cromatina, en cambio, se muestra, es el ADN no condensado, perdón, o laxo, que es cuando las células están inactivas, no están en un proceso de división. Cada molécula de ADN que se condense va a formar una cromátide. Bien, y dos cromátides forman un cromosoma. La máxima compactación del material genético se va a dar en metafase y en anafase. Ya lo van a ver cuando ustedes hagan el trabajo práctico, pero yo esto se los quería mencionar. Acá viene una teoría unimémica que lo que habla es que cada cromátide está formada por una molécula lineal de ADN mientras no haya una duplicación de ese ADN, y que a partir de que termina la fase S y empieza la duplicación del ADN va a estar conformado por dos moléculas. Bien, cada cromosoma, siento que deben estar así. Yo se los leo ahora, pero tranquilos que esto lo vamos a entender mejor con el paso del tiempo. Creo que los voy a confundir con estas dos diapositivas, pero no sé, no quería dejar de dárselas. Cada cromosoma va a estar formada por dos cromátides dobles, hasta que lleguen a la anafase donde se separan. Y las dos cromátides hermanas son la imagen en espejo una de la otra y contienen las mismas moléculas de ADN, por eso son hermanas. Deberían haberlas llamado gemelas, ¿sí? Estas dos diapositivas, ¿sí?, son para que comprendan un poco mejor el trabajo práctico número 1 que les voy a hacer y que recurran a estas diapositivas en el caso de que tengan dudas. La clase termina acá, en la clasificación de cromosomas. Las otras dos diapositivas, si los confunden, no las analicen. ¿Bien? Bueno, chicos, espero que esta grabación quede bien. Quedó un poquito más larga porque se notaba mucho que estaba incursionando, me parece. Les mando un beso muy, muy grande y nos vemos dentro de un ratito. Chau, chau.